Pachita, las manifestaciones del ser, segunda parte, por Jacobo Grinberg Silverbaum, 1981. Introducción. Bárbara Guerrero, Pachita, nació en un pequeño pueblo del norte de México en los albores del siglo XX. Abandonada por sus padres, fue adoptada y criada por un negro africano llamado Carlos. Cuando cumplió 15 años, Carlos regresó al África y Bárbara se unió a las tropas revolucionarias de Pancho Villa. El año 1915 estaba lleno de extraños agüeros y Pachita fue acusada de practicar la brujería porque había curado con sus propias manos a un elefantito que actuaba en un circo. Carlos le había enseñado a leer los mensajes contenidos en las estrellas, a curar animales y seres humanos, y a reconocer las señales de la tierra, del tiempo y del mundo espiritual. Incapaz de expresar estas enseñanzas, las ocultó en lo más profundo de su ser y se ganó la vida sin mostrar sus extrañas habilidades. Como mujer adulta en el México post-revolucionario, Pachita formó una familia, vendió billetes de lotería, cantó a bordo de autobuses urbanos para conseguir algo de dinero, pero nunca olvidó a Carlos. Su capacidad para curar apareció por primera vez en situaciones de emergencia y poco a poco se convirtió en parte de su vida. Cuando la conocí, ella tenía casi 80 años y dedicaba casi todo su tiempo a curar. Me hubiera gustado haberla conocido antes, mas la conocí cuando debía conocerla. Su nivel de conciencia era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Estar junto a Pachita era una experiencia única en la cual se experimentaba el poder de su mente capaz de conocer los contenidos del pensamiento, las intenciones y las experiencias más íntimas de sus colaboradores y pacientes como si fueran un libro abierto. Además, Pachita lograba penetrar el tiempo, prediciendo eventos futuros como si su campo neuronal e interacción con la latiz del espacio-tiempo decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. Todos estos portentos pueden ser explicados si se acepta la posibilidad de que las modificaciones de la latiz producidas por el campo neuronal de Pachita eran capaces de modificar sustancialmente aquella, produciendo conformaciones similares a las de los objetos, en caso de las materializaciones, o retornos a la estructura de la latiz de los objetos, en caso de las desmaterializaciones. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. La existencia, antes mencionada, de niveles discretos congruentes en la interacción del campo neuronal y la latiz, explica al hermano Cuauhtémoc. Pachita decía que el espíritu del último emperador azteca trabajaba a través de su cuerpo realizando su trabajo. Ella se introducía a un trance transformando su personalidad y efectuando las operaciones que se han descrito. De acuerdo a la hipótesis que he presentado, el campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la latiz que ella denominaba Cuauhtémoc. A estas bandas, la teoría sintérgica las denomina orbitales de la conciencia. El campo neuronal es capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latiz. Esto se logra incrementando la coherencia inter- y transhemisférica. Cuando la coherencia cerebral es así incrementada, el campo neuronal deja de modificar la estructura fundamental de la latiz y la conciencia se vuelve de unidad. En este estado de unidad total, desaparece el ego y el sujeto de la experiencia se vuelve una especie de rey de la creación, capaz de modificar la realidad desde sus orígenes.
No puedo explicar la existencia de Pachita y sus efectos a menos que acepte que ella había logrado llegar a la conciencia de unidad. Esto me explicaría su capacidad de reconocer cualquiera de las mentes que se le aproximaba y su habilidad de hacer aparecer su conciencia en diferentes localizaciones del universo. Pachita decía ser capaz de salirse de su cuerpo y hacer aparecer su experiencia en localizaciones extracorpóreas. Esta capacidad implicaba, entre otras, las de poder focalizar su atención total en diferentes porciones de la latiz. Normalmente hacemos algo similar con nuestra atención. La focalizamos en diferentes regiones de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. La capacidad atentiva de Pachita era, sin embargo, extraordinariamente acrecentada. En ambos casos, la de la atención normal y la de la acrecentada, se requiere de un factor explicativo, además de la interacción entre campo neuronal y latiz. A este factor, la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad hace aparecer la experiencia consciente en diferentes regiones de la latiz y requiere de la existencia de un controlador del mismo, al que la teoría sintérgica denomina procesador central. Acerca de este último poco se sabe y solamente se puede conjeturar que pertenece al observador independiente de la latiz y el campo neuronal. Este observador, en diferentes tradiciones, se ha denominado ser Purusha o Atman. La existencia del observador se encuentra en la frontera del conocimiento científico precisamente por la necesidad de considerarlo independiente de la latiz. La aceptación del observador como independiente del mundo físico no ha sido aceptada por la ciencia, aunque para Pachita su realidad era incuestionable. Una consecuencia lógica de todo lo que antecede es la idea de que, sumada a la organización propia de la latiz y a su interacción con el campo neuronal, sea necesario considerar a las interacciones entre todos los campos neuronales existentes en el seno de la latiz. A esta latiz que incorpora todos los campos neuronales se le denomina hipercampo. Pachita parecía poseer la capacidad de decodificar el hipercampo, conociendo de esta forma el estado de la conciencia planetaria. Esta capacidad de decodificación no era pasiva, puesto que ella afirmaba que a través del hermano Cuauhtémoc se realizaban misiones planetarias de direccionalidad y modificación del hipercampo. Cualquier alteración del hipercampo afecta a todos los campos neuronales y por lo tanto determina cambios en la conciencia individual y colectiva. Una de las facetas más extraordinarias de Pachita era precisamente su trabajo en el hipercampo y su ideal de transformación para el bien de la humanidad. Me preguntaba en ese entonces hasta dónde debía impulsarse la individualidad. Aún más, me interrogaba acerca del sentido real de la individualidad y todo lo que encontraba como respuesta no me satisfacía. Al mismo tiempo, algo dentro de mí no estaba completo. Con Pachita aprendí que la individualidad se conserva aún después de la muerte corporal, que la sensación de ser un yo mismo independiente y completo es sana y debe expandirse hasta acceder al todo, que la unidad no se alcanza destruyendo el yo, sino transformándolo después de aceptarlo. Todo me recordaba a John Cook, quien decía que el ego debe ser amado, conocido y después olvidado. Su regalo más grande fue el entender que se es siempre y que por lo tanto es necesario respetar la vivencia de la existencia y no invalidarla. Lo que veía en casa de Pachita desafiaba en un grado tan fundamental mis concepciones acerca del cuerpo y su importancia que después de la primera sesión de operaciones salí a la calle sintiéndome un espíritu y viviendo mi cuerpo como una especie de vehículo. Las notas después de esta sesión reflejaban ese estado de ánimo. Mi cuerpo es solo un instrumento, me dije a la salida de la casa de Pachita. El mercado con las flores brillaba en esa madrugada y yo me sentía unido con todo. Las flores son hermanitas, la tierra es hermanita, los gusanos son hermanitos, los pájaros, las víboras, los ojos. Mi cuerpo no me pertenece, mi cuerpo es un instrumento, el espíritu se mueve. Mis manos estaban rojas de la sangre vertida con el cuchillo de monte. En esa primera sesión de operaciones, yo había visto cómo una mujer se aproximó a Pachita para acostarse en una cama improvisada
hecha de tablas semirrotas, y allí, en medio de todos, un cuchillo de monte se introdujo en su vientre para sacar un tumor y trasplantar algún órgano interno. Esa mujer, la primera persona que vi operar, me dejó una huella indeleble. Recuerdo que, a punto de desmayarme tras ver la operación, algo en mí decidió proseguir y tomar todo con naturalidad y fuerza. ¿Qué fue y cómo logré no gritar de horror o salir corriendo de allí? No lo sé. Lo cierto es que a partir de cierto instante me sentí como en mi casa y lo único que deseaba era ayudar y aprender. Recuerdo que después de esa sesión estaba tan hambriento que decidí ir a cenar a un restaurante. Me senté y vi que todos se me quedaban viendo. Volté a ver mis manos y me di cuenta que estaban rojas de sangre. El caso más extraordinario y el que me enseñó que realmente no existen límites fue el de una niña quien en una operación convencional había sido sobreanestesiada, dejándole su cerebro muerto por la falta de oxígeno. Los padres desesperados, después de ver una docena de neurólogos, dieron con Pachita y le pidieron ayuda. Pachita aceptó y la segunda operación que vi aquella primera noche fue un trasplante de corteza cerebral en la niña sobreanestesiada. Aquello fue demasiado difícil para mí. Durante más de 10 años me he dedicado a investigar algunos aspectos de la fisiología cerebral y aunque me considero bastante revolucionario entre mis colegas, jamás me imaginé ni podría haber aceptado que una parte del cerebro pudiera trasplantarse de un ser humano a otro. Jamás lo hubiera aceptado de no haberlo visto. Pero el caso es que lo vi y eso me transformó tan profundamente que a partir de ese momento todas mis concepciones psicofisiológicas cambiaron. La niña era un vegetal que no se movía ni hablaba ni controlaba sus esfínteres. En esa operación y en cuatro subsecuentes, Pachita cortó el cuero cabelludo con el cuchillo de monte y después abrió el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra de plomero. Yo veía eso y parte de mí pensaba que no era cierto y otra que era maravillosamente real. Después, Pachita hizo aparecer una sección de corteza humana, tomó un pedazo en sus manos, le lanzó su aliento y le ordenó que viviera. ¡Vive! ¡Vive! Le gritaba. Después, con la ayuda del cuchillo, introdujo el pedazo de corteza al cráneo de la niña y con una serie de movimientos extraños lo dejó depositado allí. Por fin, la herida se cerró después de que yo fui invitado a colocar mis manos encima de la misma. A eso se le llamaba saturado. La niña fue vendada y devuelta a sus padres. La operación se realizó sin anestesia, sin asepsia y considerando su magnitud y seriedad, lo que se podía haber esperado como mínima reacción era una meningitis fulminante. En lugar de ello, la niña se presentó a los 15 días para una nueva operación, sin infecciones, sin haberse muerto de un shock postoperatorio y con algún síntoma de mejoría. De hecho, después de 4 operaciones similares a la descrita, yo vi a esa niña empezar a tener movimientos voluntarios, balbucear vocablos, quejarse de dolor y molestias y sonreír. Sí, sonreí. Cuando yo vi sonreír a esa niña y alcancé a comprender los motivos de su alegría, entendí que lo más fundamental es lo de mayor alcance espiritual, lo que cualquiera comprende, lo que se encuentra presente en todos los niveles, lo clásico, lo que se siente como certeza y mismidad. Era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje magnífico, el hermano nos comunicó sus deseos y su amor. En cierto momento empezó a hablar de Dios y de sus designios. La niña en su silla de ruedas estaba en el recinto acompañada de sus padres, y en el instante en el que el hermano llega a la máxima profundidad espiritual, la niña sonrió. Cada vez que Cuauhtémoc alcanzaba un nivel que yo solo podría catalogar como de total trascendencia, la niña volvía a sonreír. Fuera de esos niveles, yo no notaba reacción alguna en ella. Aquello me enseñó lo que ya mencioné y me llenó de fe.
Una de las facetas más misteriosas de la obra era lo que acontecía con la conciencia de Pachita durante las operaciones. Recuerdo que cuando le leí el libro, la más asombrada era ella, como si no recordara lo que acontecía en las operaciones o como si no hubiese estado en ellas. Esto último parecía lo más probable. Pachita, la conciencia de Pachita estaba ausente durante las operaciones. ¿Cómo explicar esto? En realidad no lo sé. Armando y la misma Pachita decían que su espíritu se iba de su cuerpo y que el espíritu del hermano lo ocupaba mientras tanto. Creo que esta última era una explicación demasiado simple para lo que verdaderamente acontecía. Quizá Pachita funcionaba en un nivel en el que su conciencia se conectaba con la estructura más fundamental de lo que la física llama latiz, y de allí extraía todo su poder. Una muestra de este poder yo la tuve en Parral. Cuando llegamos a esta ciudad, una sequía la tenía sedienta durante meses. Los campos estaban secos y la gente se quejaba del calor y de la falta de agua. Pachita hizo lo mismo. Usando el peor calor, maldijo la sequía y pidió lluvia. A la media hora empezó a caer una llovizna ligera y en la noche comenzó una tormenta que no disminuiría su volumen de precipitación durante varios días. Los ríos de Parral se empezaron a desbordar y en las calles la gente volteaba a ver el cielo y con ademanes de sorpresa y beneplácito agradecían la lluvia. En el estado de Morelos, yo había visto a don Lucio controlar una tormenta y me había maravillado de su poder. Lo que hacía Pachita me maravillaba aún más. ¿De dónde venía su fuerza? De pequeña, como ya he mencionado, Pachita había sido abandonada por sus padres y adoptada por un negro africano quien le enseñó a ver las estrellas y a curar. Después luchó al lado de Villa, fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería, cantaba en camiones de paso. Creo que haber vivido tantas experiencias la conectaron con lo que trascendía de todas ellas. De alguna manera, Pachita había logrado dejar atrás muchas ilusiones y eso la colocaba en un punto de contacto íntimo con la verdadera realidad. La verdadera realidad era lo que hacía. Me parece que lo que he dicho no logra explicar por qué Pachita no era consciente durante las operaciones, a menos de aceptar que lo que nosotros conocíamos de Pachita, la personalidad que nos mostraba cotidianamente, era una especie de matriz de relaciones aparentes que desaparecía cuando la verdadera Pachita aparecía. Creo que Armando no estaría de acuerdo con lo anterior. Él era el ayudante más veterano de Pachita y él mismo también se dedicaba a curar. Sin embargo, él sí conservaba su conciencia habitual. Alguna vez me dijo que había hecho un trato con el hermano y que este trato consistía en que a cambio de mantener su conciencia no recibiría tanta protección como Pachita. Por eso me confesó, he tenido tantos daños y Pachita me ha tenido que operar tantas veces. Por supuesto que los daños y su significado merecen algún intento de explicación. Pachita y todo el chamanismo mexicano distinguen entre enfermedad buena y enfermedad mala. La enfermedad buena la consideran natural y curable con medicinas convencionales. La enfermedad mala, en cambio, son los daños. Alguien tiene una envidia, me explicaba alguna vez don Lucio, y la persona envidiada recibe una carga energética que lo enferma. Los daños son las introyecciones de los malos pensamientos de los otros, son las malas intenciones detectadas a niveles corporales. Me parece que toda la concepción de los daños merece un estudio profundo, sobre todo para entender cómo una alteración en las características del campo neuronal puede materializarse en un cuerpo. A las materializaciones a partir de la aparente nada, Pachita las denominaba aportes. De pronto, Pachita hacía una serie de movimientos extraños con las manos y sin que previamente hubiera un objeto, algo aparecía en la palma de su mano. Estas materializaciones eran cotidianas y parte normal de las sesiones. La física actual también ha observado algo similar en la súbita aparición de partículas elementales a partir de la latiz. Creo que el cerebro de Pachita era capaz de alterar la morfología del espacio y eso se manifestaba como una súbita materialización de un objeto. A mí me dio un aporte que describo en uno de los capítulos de este libro.
Por supuesto que la explicación que he ofrecido no dice nada acerca de la especificidad de los aportes. Yo recibí un pequeño óleo pintado por un artista chino llamado Fio. Memo, un hijo de Pachita, una medalla de oro con los símbolos de las 12 tribus de Israel. Armando, algo diferente. ¿De dónde provenían esas formas materializadas y cómo surgían tan perfectas e impecables? No lo sé. Pachita se consideraba miembro de la tribu perdida de Israel. En realidad, históricamente las 12 tribus de Israel se dividieron hace miles de años. 10 tribus abandonaron el territorio de Israel. De esta forma, se puede hablar de la existencia de 10 tribus perdidas de Israel. Pachita aseguraba pertenecer a una de ellas. No puedo añadir nada más porque nunca hablé con Pachita acerca de ello. Los pacientes que iban a ser operados se sometían a la ingestión preoperatoria de una serie de medicinas provenientes de otras tantas hierbas naturales. Memo ayudaba a la confección de las mismas y alguna vez me explicó cómo las preparaban. En las consultas, estas hierbas eran recetadas. Su variedad era extraordinaria, lo mismo que las formas en las que se preparaban. Recuerdo que a los pacientes diabéticos, Pachita les recomendaba tomar un vaso de agua con clavos oxidados. Solamente el agua, por supuesto. Algunos de estos remedios los describo en el libro, por lo que allí refiero al lector interesado. En las primeras sesiones, yo no distinguía, o más bien no aceptaba que el hermano y no Pachita operaba. Por supuesto, el cuerpo de Pachita no desaparecía durante las operaciones. Lo que se transformaba era su personalidad. Yo estaba acostumbrado a meditar y sabía que una etapa de la meditación se caracteriza por un estado de apertura hacia contenidos inconscientes. Cuando se llega allí, se reciben mensajes y se vislumbra la existencia de un estado de conocimiento puro y alejado de convencionalismos. Todo ello se experimenta y se vive como algo maravilloso, pero se siente que pertenece al uno mismo, que el yo no desaparece y otra entidad ocupa el cuerpo. No, eso no se experimenta. Más bien la sensación es la de estar en contacto con otro nivel de uno mismo. Para Pachita y para Armando, una transformación similar indicaba la entrada de otra entidad, el abandono del cuerpo por el uno mismo y la ocupación del mismo cuerpo por otro ser. Yo no podía creer eso y me resistí a aceptar la transformación que veía en la personalidad de Pachita como señal de la desaparición de Pachita y la aparición del hermano Cuauhtémoc. Más bien, suponía que Pachita se introducía a un nivel de sí misma extraordinariamente poderoso y diferente al de su yo normal, pero era ella misma transformada y no otro ser ocupando su cuerpo. Al terminar la primera sesión de operaciones, acompañé a una de las ayudantes de Pachita a su casa. Platicamos durante el trayecto. Mi hija no podía respirar, escupía sangre y no había nada que hacer. La llevé con el hermano y le sacó los pulmones, materializó unos pulmones nuevos y se los injertó. Solo se me ocurrió preguntarle si había podido respirar entre la extracción y el injerto. ¿Pudo respirar? La mujer se rió y me dijo que habían sido unos pocos segundos de intervalo entre una y otra maniobra. Recuerdo que yo estuve a punto de decirle que no era el hermano el que había hecho aquello, sino la misma Pachita en otro nivel de conciencia, pero me contuve. ¿Quién era yo, después de todo, para afirmar algo así? Jamás, en ninguna meditación había yo llegado a un nivel en el que pudiera trasplantar unos pulmones. ¿Cómo podía yo saber si en verdad Cuauhtémoc existía y era capaz realmente de ocupar el cuerpo de Pachita? A partir de ese momento decidí no juzgar y simplemente aceptar lo que veía y oía. Pero no era fácil. Yo pensaba que la unidad existía y que la individualidad debía desaparecer para lograr la unidad. Y he aquí que si Cuauhtémoc era una entidad individualizada, entonces la individualidad no desaparecía. El intento de equilibrar mi concepto de unidad con el de individualidad me llevó a una etapa de confusión de la que salí cuando meses después de la muerte de Pachita conocí a los sufís. Un maestro sufí hablaba con Dios. Dios, le decía, muéstrame tu presencia sin el velo de tus atributos. Dios le contestaba con una negativa. No. El sufí le rogaba.
Te lo suplico. Dios le decía, no, porque no podrás resistir la soledad de mi divina unidad. El sufí emocionado replicaba, pero si es eso precisamente lo que deseo, llegar a la unidad. Pues bien, Dios accedía. Sabe entonces que tú eres aquello. Tú eres aquello. Esa respuesta me convenció de la ausencia de una real dicotomía. En la unidad, la experiencia de existencia persiste. En la unidad se llega al uno mismo, que es idéntico para todos. No intento invalidar la existencia del hermano. Simplemente describo lo que vi sin negar experiencias y sin someter las vivencias a juicios críticos reduccionistas. Por ello hablo de Cuauhtémoc y de Pachita y de Armando y de mí mismo como seres diferentes uno del otro, cuando en realidad todos somos un mismo y único ser. Durante toda mi experiencia al lado de Pachita, cogniciones interesantes aparecieron en mi mente. Las he compilado y algunas de ellas las reproduzco al final de este segundo tomo. Las he titulado Murmullos del Silencio. Aparecieron en un momento de silencio conceptual y de gran paz. Aunque no relatan incidentes y aparentemente no están relacionadas con el resto de la obra, creo que su inclusión está justificada por haber aparecido durante mi colaboración con Pachita y porque enriquecen el texto. Aunque en ocasiones la tentación casi traicionó mi prudencia, no he querido retocar los capítulos que ya estaban escritos antes, ni tampoco añadir nuevas descripciones. Creo que haberlo hecho atentaría en contra de la frescura del texto. Una posible desventaja, sin embargo, es que algunas frases pudieron mejorar con una corrección o una descripción y clarificarse usando el mismo procedimiento. Espero que el lector disculpe tales faltas y aprecie la frescura original. Esta última, cuando existe, resulta de haber escrito mis experiencias el mismo día o el siguiente día después de las sesiones. Algo en mí mismo se comprometió a escribir con la mayor cantidad de detalles y eso solo era posible hacerlo con un intervalo mínimo entre la experiencia y la descripción de la misma. Sin embargo, confieso que mis propias carencias son un límite insalvable y que jamás pude describir todo lo que yo deseaba. Espero que lo descrito sea suficiente para que el lector sienta el carácter y la atmósfera de la obra de Pachita y del hermano. Mis antecedentes como psicofisiólogo están incluidos en algunos capítulos y secciones. Quiero decir con lo anterior que en algunas partes me introduzco en tecnicismos y explicaciones fisiológicas que quizás solo sean entendibles para el especialista. Creo que tengo algún derecho de incluir mi propia visión de esta obra y por ello me he atrevido a no suprimir las partes del libro con sabor fisiológico. Han transcurrido años desde que viví las experiencias con Pachita y siento que no soy el mismo que era antes de conocer a esa maravillosa mujer. Su amor hacia todos sus pacientes era ejemplar. Su entrega a la obra de curarlos total y su buen humor y frescura hacían especialmente deliciosas las ocasiones en las que tuve oportunidad de acompañarla. En verdad, la extraño y la recuerdo mucho. Considero que este libro es una continuación de la obra iniciada por Pachita y su heredad. Ojalá que el que lo lea impulse su amor al prójimo, a sí mismo y a Dios. Capítulo 1. Entre la justicia y la rueda de la fortuna. Cuando entendí la diferencia entre el bien y el mal, y me percaté que existían seres humanos que viven sin reconocerla, supe que el mundo de las conciencias puede estar separado del ser a pesar de que este último es el verdadero, el que decide. Mis concepciones teóricas me llevaban hacia la consideración de que, de la misma forma en la que en un espacio de máxima sinergia la redundancia es óptima, así, en el último paso, el ser pierde su individualidad y es igual para todos. La conciencia, en cambio, es individual. Entre la rueda de la fortuna, o sea, el desconocimiento del bien y el mal, y la justicia, o sea, el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, se encuentra la fuerza. Desde la inmadurez hasta el conocimiento se requiere la energía. Quien desee penetrar a la realidad de las certezas y a la sincronicidad consciente
debe adquirir fuerza. De otra forma, sobreviene la confusión, la tristeza y el olvido. Dicen que el estado adulto implica la aceptación de la división intrapsíquica y la coexistencia de varios niveles de conciencia. Pienso que la coexistencia y la división antes referidas son parte de un proceso, pero no la verdadera identidad. Esta es indivisible y no acepta debilidades como partes esenciales de su verdadera naturaleza. Sé que Cuauhtémoc y Pachita son dos entidades separadas en el nivel de la conciencia, pero unidas en el nivel del ser. Que la verdadera identidad es el ser, y mientras éste no se alcance, es necesario amar el proceso. La aceptación de la coexistencia de varios niveles de conciencia, o en términos budistas de los 10 mundos, como esenciales, lleva a la dispersión y al olvido. La aceptación de su realidad como proceso, sin el olvido de la verdadera identidad, lleva al desarrollo sin el peligro de perderse en la dispersión. Sin embargo, esto no resuelve el problema de la individualidad, ni lo encara de una forma tal que su desarrollo lleve a aclarar el momento en el que aparece. Un ejemplo de la dificultad de establecer el umbral de la creación de la vida propia es el nacimiento de un bebé. Dos seres humanos se enamoran y conjugan sus energías. Pronto en su interacción se comienza a crear un tercer elemento emergente. En cierto nivel de su relación, la propiedad emergente creada comienza a interactuar con la mancuerna original, y si el proceso continúa, un nuevo ser se materializa. La individualidad seguramente se alcanzó antes de la materialización, pero ¿cuándo? Con estas interrogantes llegué a casa de Pachita. Desde el primer día que la vi, me impresionó mucho la joven de facciones bellísimas que en una operación convencional había sido sobreanestesiada y descerebrada. En silla de ruedas, inmóvil, sorda, muda, ciega y sin control motor, había sido llevado con Pachita después de que una docena de neurólogos y otros tantos especialistas en otras áreas la habían desahuciado. Cuauhtémoc decidió reconstruir el cerebro de la joven y en una serie de 10 operaciones, de las cuales yo había estado en las últimas 4, había logrado devolver el control esfinteriano, la vista, el oído, la capacidad de tenerse en pie y últimamente las primeras señales del lenguaje verbal. Injertaba porciones de corteza y de estructuras subcorticales en el cerebro muerto de la joven ante mi asombro y la felicidad de los padres que día a día la veían crecer, recuperarse y volver a ser ella misma. Esto último, sin embargo, me preocupaba sobremanera y en esta ocasión, al ver que los padres de la joven penetraban con su hija al recinto, decidí preguntarle al hermano. Hermano, le dije con curiosidad, cuando la niña se recupere, ¿cómo será su conciencia? La misma que antes, mi cariñoso hermano, me contestó. Pero entonces, insistí yo, ¿la conciencia no emerge si no se conecta? Por supuesto, dijo Cuauhtémoc. El cerebro es solo un medio para establecer la conexión. Durante años yo me había preguntado acerca de las bases neurofisiológicas de la experiencia y había llegado a la conclusión de que ésta aparece como resultante emergente de la interacción de dos campos energéticos. Por un lado, el neuronal y por otro, el asociado con la estructura del espacio. El postular una propiedad emergente satisfacía el salto dimensional que implica pasar de la actividad neuronal a la experiencia. Sin embargo, la conclusión me había dejado insatisfecho y falto de recursos para explicar ciertos fenómenos. Por fin, desesperado por una solución y poco antes de conocer el trabajo de Cuauhtémoc, ya había considerado que la experiencia y la conciencia no eran producto emergente, sino causa y primer dato. Lo que el hermano me decía ahora estaba de acuerdo con esta última consideración. El sistema nervioso, como antena de la conciencia o como lente a través de la cual se construye la realidad, era la conclusión que nos escapa. Esto no invalidaba el postulado de interacción energética, pero sí indicaba que su flujo direccional no era de la actividad neuronal hacia la experiencia y la conciencia, sino de esta última hacia la actividad cerebral. Así, se podía aceptar la existencia de conciencias fuera de cuerpos orgánicos, por ejemplo, Cuauhtémoc, y de cerebros capaces de establecer un contacto con tales conciencias, por ejemplo, Pachita.
Lo asombroso y extraordinario era la derivación lógica hacia la conciencia personal. Quiero decir que mi conciencia, como la de cualquiera que lea esto, existe fuera de nuestros cuerpos, independiente y libre, y que nuestros cerebros establecen un contacto con ella y nos dan la sensación de poseerla internamente. Tal es la conclusión cierta y asombrosa. Durante una de las consultas, una mujer se había quejado amargamente de permanecer en un estado de inquietud constante y de incapacidad para llegar a la tranquilidad. El hermano le había recetado orégano y después me había dicho que esa hierba era magnífica para los nervios. Pero también había dicho otra cosa que dentro del contexto de la independencia de la conciencia era clara. Necesitas impulsar tu desarrollo, necesitas aprender a desarrollarte, le había dicho a la mujer. En la escuela chamánica mexicana, tal consideración, el desarrollo, es aplicada en forma muy específica. Se refiere a la adquisición de la habilidad para salirse del propio cuerpo. En realidad, toda escuela de impulso a la espiritualidad posee técnicas para realizar precisamente lo anterior. El yoga, la meditación, etcétera, hablan de lo mismo. El desarrollo implica la adquisición de fuerza y luminosidad. Se considera que existe luz y que una persona en el camino espiritual debe impulsar su luz y expandirla. Uno de los efectos de la adquisición de luz es la capacidad de desprenderse del orgánico. Otro efecto es la comunicación directa con otros niveles de realidad y conciencia. Así, mientras descansábamos después de una operación, el hermano había volteado a verme y me había dicho que en el tiempo que estábamos viviendo pululaban muchos espíritus de luz cuyo deseo era encontrar seres humanos preparados para oírlos. Desean manifestarse, me dijo con mucha seriedad, y buscan. Sé, continuó, que ya tiene suficiente luz para ver. Si el desarrollo implica el aprendizaje para salirse del cuerpo, la luz, ¿qué implica? Por supuesto que, como todo, la luz es un sentimiento. Reconozco con toda claridad cuando tengo luz y cuando no la tengo. Siento, además, lo mismo con respecto a otras gentes. Quiero decir que cuando alguien habla conmigo o simplemente se me acerca, sé si tiene luz o si está en oscuridad. Al principio no podía diferenciar si era yo o la otra persona, si era luz o oscuridad o cualquier otra cosa, pero ahora lo sé con certeza. El saberlo y el sentir la luz, sin embargo, nada dice acerca de lo que verdaderamente es. Escuchen ahora esta otra consideración de Cuauhtémoc. A veces, me dijo a la mitad de una operación de riñones, a veces el espíritu todavía está cerca de un cuerpo que parece muerto y está allí y si uno es capaz de ver, puede preguntarle y si al preguntarle contesta que todavía desea que el cuerpo viva, uno puede darle luz y ayuda y el sujeto se restablecerá. Esto último me lo dijo después de ver a la niña sobreanestesiada. Me dirán lo que quieran, dijo el hermano, pero para mí esta niña estaba muerta. Sin embargo, continuó, su espíritu no quería irse y por ello se recuperará. Un niño, Rubén, tenía malos sus dos riñones y un testículo. El hermano le injertó dos nuevos riñones y le curó su testículo. A la mitad de la operación le dijo, Rubén, acuérdate que tú me dijiste que querías vivir. Tú era el verdadero Rubén y la operación era luz para el cuerpo. Todos tenemos luz, le había dicho Cuauhtémoc a una mujer. La luz se concentra en las palmas de las manos y cuando uno se frota una palma con la otra, la luz aparece e inclusive se puede repartir. ¿Qué es, pues, la luz? Las palmas hacia abajo, colocadas a la altura de las rodillas, significan un contacto con la tierra, la luz y el agua. Busca un lugar tranquilo, me decía Cuauhtémoc, y siéntate como te digo, y verás que vendrán a darte conocimiento. Ya tienes suficiente luz como para conectarte y en cierto momento sentirás que tu boca habla palabras sobrehumanas. Sentirás que existe un nuevo ser en tu interior. Sé que ya tienes suficiente luz para pasar de la rueda de la fortuna a la justicia. Suficiente luz para ver. Capítulo 2. Lo absoluto y lo relativo. La asepsia es buena para los muertos,
me dijo una mujer macabra encargada de sumirme en la oscuridad. Puesto que he probado cientos de ilusiones y sé que lo que las caracteriza es su temporalidad aunada a cierto estímulo placentero, de otra forma no serían ilusiones, le contesté que quien vive en el ruido solo escucha ruido y es incapaz de percibir el silencio. No me entendió y recordé unas palabras del hermano. Es necesario dar luz, pero aquellos que no saben oír y que responden con oscuridad cuando se les ofrece la luz, a ellos es necesario dejarlos ir por su camino y evitar que interfieran con el nuestro. Otra mujer me confesó que odiaba tener que luchar y volverse guerrero. La volteé a ver y le pregunté si acaso podía decidirlo. Mira, le dije, cada cual posee un termómetro y el que tiene más suerte es aquel cuyo termómetro es más sensible. El sufrimiento es señal y cualquier sentimiento es el pináculo de una pirámide. Cada vez que estás insatisfecha, tu termómetro se ha puesto a funcionar y debes agradecer el portento y hacerle caso, puesto que él te llevará a un nivel. No me dejó continuar y me contestó que aquello le sonaba muy teórico. Lo que quiero decir es que no existen metas y que todo deseo termina al verse satisfecho. Por lo tanto, ni el correr detrás de metas ni estimular deseos es la verdadera vida. Es necesario haber vivido para comprender que lo único que interesa es lo que permanece, y sucede que lo eterno no tiene ni contenido ni manifestación. Puede, eso sí, estimular manifestaciones y activar contenidos, pero en sí mismo trasciende cualquier consideración. El sí mismo es lo permanente y absoluto. Todo lo demás es relativo. Hermano, ¿tú eres uno o te divides? ¿Qué? Sí, yo te he visto estar en varios lugares al mismo tiempo y tu capacidad para estar con todos y cada uno de tus enfermos parece no tener límite. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo? Cuauhtémoc rió y me contestó: donde yo estoy no existe tiempo ni espacio. Estoy en todos lados al mismo tiempo, puesto que no existen ni lugares ni tiempo. En este momento, hablando contigo, puedo también ir a ver cómo está cenando tu hija o también a un enfermo encamado. Es muy bello y sin límites. En la meditación de la tarde, me interno por veredas nuevas y cuando trato de referir mis vivencias a mis recuerdos, me encuentro con la sorpresa que ni unos ni otros coinciden. Tal es el infinito que no encuentro pasado que pueda explicarme el presente y sé que al intentar comparar me sumerjo en lo que me fue dado sin mi consentimiento. Alguna vez quiero compartir mis veredas y los arbustos que veo y soy incapaz de describir. Tal es mi condición, que lo humano se me va de la mano por no reconocerlo. La luz es el sentimiento de sí mismo y a pesar de que lo relativo lo conozco como una trampa, todavía en el cuerpo habita. ¿Quién como tú que tales remordimientos has trascendido? Dios, quiero confesarte que todavía me siento. La bondad es el único paradigma. El 15 de septiembre vi junto con Pachita una pelea de Mohamed Ali. Pachita le prendió una veladora y le dio luz. No me gusta que le peguen, dijo desde el primer round. ¿Tú crees? Le pregunté mientras veíamos la pelea. ¿Tú crees que en cierto nivel tú y el hermano son el mismo ser? Yo no sé, me contestó. Lo que quisiera saber es a dónde me voy mientras él viene. Siento que bajo como en una rueda de la fortuna en la tarde y cuando menos me doy cuenta ya es de noche. Mientras mi cuerpo opera y hace mil maravillas y yo ni me entero. ¿A dónde me voy? Debe ser algo relacionado con el tiempo, le dije con inseguridad. Nuestra conciencia cree vivir en el tiempo, cuando en realidad el presente es atemporal. Entre dos instantes de conciencia, el tiempo no existe para ti. Obviamente eso no explicaba nada. Me dieron ganas de contarle mis ideas acerca de la interacción de campos energéticos y su conexión con el hermano, pero me di cuenta que tampoco podía explicar lo que realmente sucedía. La conciencia es una entidad, pensé más tarde, y viaja y aparece y desaparece y se conecta y se desconecta. ¿Y
¿Quién sabe? En todo está lo absoluto y su percepción solamente depende del nivel de conciencia del que ve. Cualquier objeto, por ejemplo, es la resultante de un proceso tan complejo que el solo pensar lo que implica produce la admiración más grande. Cuando vemos una piedra, lo que realmente percibimos es nuestra propia actividad neuronal. Lo que observa a esta actividad es el ser. De esta forma, aún en la percepción más concreta está involucrado el absoluto. Me río cuando alguien olvida lo anterior y considera que estamos en caída por el solo hecho de vivir entre preceptos. Lo único que verdaderamente funciona es el ser. Todo lo demás es temporal y por tanto dependiente del observador. Por supuesto que existen quienes logran mantener una ilusión el tiempo suficiente como para involucrar a otros en su mantenimiento. Cuidado con tales entidades oscuras, encarnadas o desencarnadas. A lo único que llevan es a la muerte. El ser humano tiende a utilizar unidades de análisis y construye a partir de ellas mundos conceptuales. Cuando tiene la pésima suerte de manejar como unidades elementales lo que son, en realidad, resultantes finales, la perspectiva que le espera es el aburrimiento sofocante y total de una noche de hastío en el reflejo de otra noche de hastío. Digamos lo que la Biblia dice al respecto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisistes oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuando aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda represión mía. Comerás del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. El temor de Jehová es el ruido para quien conoce y habita en el silencio. Jehová es el ser, el absoluto, el sí mismo, la alejada y trascendida de todo lo relativo conciencia en sí misma. Si solo recordáramos que detrás de cualquier decisión está quien puede ver todas las alternativas. Capítulo 3. El corazón. Llegué tarde, agotado y hambriento a la casa de Pachita. En la mañana me había mudado de casa y me sentía triste. A medida que se crece, los lugares adquieren importancia y quizás en la vejez un cambio de casa resulte peligroso, pensé mientras tocaba la reja amarilla de la casa de Pachita. Es cierto que el verdadero desarrollo es el aprendizaje de la exteriorización sin que esto signifique un abandono o una falta de acceso al mundo interno. La conciencia se pone en contacto con el mundo expandiendo su radio de acción. Aquí, en cualquier proceso de crecimiento, la diferenciación es básica. Sin ella, lo que acontece es la locura y con ella el discernimiento. El problema es que no se encuentran guías sino hasta que se han pasado las suficientes pruebas como para fortalecer la propia identidad. Lo que iba a ver ese día me enseñó que además de lo anterior, el verdadero mundo trasciende cualquier proceso lógico convencional y que aferrarse al entendimiento humanoide impide vivir en el nivel en el cual no existen límites. El hermano daba consultas
y después de saludarlo me coloqué a su izquierda. Observé que mi cansancio era generalizado. Por alguna razón, todos los que rodeábamos a Cuauhtémoc no teníamos energías suficientes. Yo me había mudado de casa y mi desgano era explicable. Después me enteré que Armando iba a ser operado de un daño y que Memo tenía un problema emocional. Obviamente estábamos conectados, y si bien cada uno por diferentes razones, en todos algo impedía estar lo suficientemente fuertes. La única excepción era el hermano. Él parecía no tener límites y a pesar de que había atendido a 65 pacientes, al terminar las consultas estaba fresco e inspirado. Dentro de poco, me dijo con voz suave, todos los signos serán reunidos en Orión. ¿Los signos? Sí, lo que ustedes llaman signos zodiacales. Cada uno representa una diferente parte del cuerpo, y los que asistan al acontecimiento aprenderán el significado de las relaciones entre las estrellas y lo orgánico. ¿Se reunirán diferentes seres? Pregunté. No, no son seres, sino galaxias. Pero desde la ciudad no podrá verse. Aquí hay demasiado humo. Sería magnífico que 100 o 200 hombres asistieran, pero sé que casi no existe quien esté en armonía con la naturaleza. Solo 2 o 3 son capaces de reconocer los patrones y entender el movimiento de la naturaleza. Solo en armonía se podrá entender y vivir lo que sucederá. En San José del Pacífico yo había vivido esa armonía. Es el diálogo con el mundo. Pensé en ese momento en su nivel más directo. Es el conocimiento de la razón, de los movimientos de las nubes, de las lluvias, de los vientos, del crecimiento de las plantas, de los cambios de iluminación del sol y del canto de los pájaros. Es la conexión entre todos los eventos de la naturaleza y la propia conciencia en unidad de contacto con los mismos. Nos preparábamos para las operaciones y después de varias intervenciones que no describiré, pasaron a una mujer que había venido desde Nueva York, quejándose de dolores continuos de cabeza. Es un caso de irritación trigeminal, me dijo el hermano al ver a la mujer. Tendré que conectar el trigémino con la zona neutra y así desviar la excitación exagerada del nervio. Acostamos a la mujer y yo le sostuve la cabeza mientras el cuchillo de monte penetraba su frente y con un movimiento lateral abría una incisión enorme que llegó hasta la parte posterior de la oreja. Sentí un líquido caliente cayendo en mi mano izquierda y después un pedazo de carne que reconocí como parte del cuero cabelludo separado del hueso. Me impresioné mucho y vi cómo el cuchillo giraba intentando arreglar el nervio. Por fin el cuchillo se apartó y la herida fue cerrada. La mujer se había quejado durante la intervención, aunque su dolor había sido mínimo comparado con lo que podía haber sentido en una cirugía convencional pero sin anestesia. Entre Armando y yo vendamos la cabeza y el hermano despidió a la mujer. Me sentía muy cansado y temía que mi espalda me empezara a doler y me impidiera seguir ayudando. Respiré profundamente y me di un masaje. El hermano volteó a verme y me susurró algo que no entendí. Le pregunté y en un murmullo me dijo, te daré oportunidad de ver algo extraordinario. En ese momento pasaron a un joven de alrededor de 25 años, delgado y muy nervioso. El hermano lo recibió muy cariñosamente y le dijo que nada debía temer. Lo acostamos boca arriba y con un algodón empapado en alcohol, el hermano limpió su pecho. Pregunté acerca de la dolencia y Rafael, así se llamaba el paciente, dijo que el brazo y el hombro izquierdo le dolían mucho. Obviamente se trataba del corazón y la operación intentaría aliviar el órgano. Sostuve la mano de Rafael y le sugerí que se relajara y respirara profundamente. Así lo hizo mientras el cuchillo penetraba su pecho y la sierra cortaba sus costillas. Estaba muy oscuro y no alcanzaba a ver con claridad cuando el hermano me pidió que prendiera mi lámpara de mano. Alumbré el pecho y me quedé sin respiración. Sobre la piel de Rafael palpitaba libre y claramente el corazón. Ahora fíjate bien, me dijo el hermano. Vi cómo el cuchillo de monte se introducía al corazón y literalmente lo partía en dos. No es posible, me dije repetidas veces. Alumbré la cara de Rafael y mi sorpresa no tuvo límites.
Mientras su corazón era partido en dos, el muchacho sonreía y permanecía con sus ojos abiertos. ¿En dónde estás? Le pregunté a Rafael. ¿En dónde estás? Me miró y se rió por toda contestación. Volté a ver el pecho y el corazón seguía allí, insertado por un cuchillo y latiendo. De pronto, aquella masa palpitante empezó a penetrar al pecho y en un santiamén se colocó en su posición original y la herida se cerró rápida, elegante y plácidamente frente a mis desorbitados ojos. Le volví a preguntar a Rafael, ¿en dónde estabas? De nuevo sonrió y no me dijo más. Dios mío, Dios mío, Dios mío, repetí en voz alta mirando al hermano, a Rafael y luego a Armando. El hermano volteó en mi dirección y luego llamó a Armando. Le susurró algo en el oído y creí que se refería a mi reacción. Alcancé a oír que le decía que yo no era como ellos. Al final de la sesión le pregunté a Armando lo que Cuauhtémoc le había dicho. Me dijo que aún no dejas tu investidura humana y que todavía estás tratando de entender lo que sucede usando una lógica restringida. Era cierto. A pesar de haber visto tantos milagros, me había asombrado y había intentado entender esa operación utilizando nociones convencionales. No entendía la supervivencia de Rafael y me pareció lógico que Cuauhtémoc se extrañara de mi falta de fe. Sin embargo, de algo me había percatado. Trascendiendo mis dudas, había pensado que Rafael estaba fuera de su cuerpo durante la operación y había supuesto que todos los operados también se salían de sus cuerpos durante las intervenciones. No era posible entender la ausencia de dolor y la supervivencia y mantenimiento de la conciencia de otra manera. Al terminar la sesión, el hermano mencionó algo muy extraño. He desobedecido a mi padre, dijo muy serio. ¿Cómo lo has desobedecido? Pregunté yo asombrado. Mi padre da la orden de que alguien desencarne, que abandone su vida y ese alguien viene a buscarme y yo lo opero porque me duele ver su sufrimiento. Eso he hecho, mi cariños, y así he desobedecido. Antes de despedirme, Armando me dijo que comprendía mi asombro, pero que eso, la operación del corazón, era una nimiedad comparada con lo que sucedía antes cuando se trabajaba en el campo. Ojalá hubiera estado con nosotros, me dijo. Pachita parecía un tigre y brincaba y corría y se agazapaba, y de pronto parecía volar como un águila. Era una delicia verla y sé que te hubiera encantado ser testigo de eso. Capítulo 4. El medium dañado. Fui a visitar a Pachita el día siguiente. Le había prometido leerle el libro. Me la encontré en la cocina de su casa acompañada de Memo. Estaban preparando remedios y Pachita me mostró un cuarto contiguo repleto de botellas, sillas, costales llenos de hierbas, matraces, probetas, papeles. Este es mi laboratorio, me dijo sonriendo. Aquí hago mis medicinas. Ahorita estamos preparando un líquido especial. Si uno se toma un traguito todas las mañanas y en ayunas, no envejece. Me lo dio a probar y tosí abrumado por el alcohol. Es puro alcohol. No, hombre, rió. Son hierbas y ron y bueno, sí, un poco de alcohol, pero nada más. Me regalaron una botella y después de varios días de tomarme mi traguito, noté que mis músculos endurecían notoriamente. Pachita tomaba ese mismo remedio y se veía extraordinariamente joven para sus 78 años de edad. Empecé a leerle el libro y nunca tuve ni he tenido una audiencia más interesada y luminosa. El viernes me sentía muy bien y al entrar al recinto de las operaciones lo encontré iluminado y a Pachita platicando. Era temprano y el hermano todavía no venía. Aunque había visto varias veces la llegada de Cuauhtémoc, siempre era interesante observar el procedimiento que Pachita usaba para recibirlo. Armando me dijo al finalizar esa sesión que las entidades utilizaban un 10% del cerebro de los médiums, porque usar más destruiría la masa encefálica. Era como si una organización energética se apoderara de los axones, dendritas y neuronas del cerebro, activando patrones neuronales específicos y controlando campos energéticos neuronales. Pachita pidió la túnica de Cuauhtémoc, se la colocó y se sentó en una silla frente al altar. Cerró los ojos y empezó a recitar una serie de oraciones. Bostezó varias veces y después tembló otras tantas.
Por fin, levantó su brazo derecho y nos saludó. En el nombre de mi padre, yo saludo. Por alguna razón, recordé que cuando vivía en Nueva York, en dos ocasiones, yo había penetrado en un remolino gigantesco y al sentir que mi cuerpo empezaba a girar siguiendo las curvas de aquel, había parado el proceso asustado por el misterio. En ese momento me pareció probable que la llegada de Cuauhtémoc implicaba sensaciones similares para Pachita. A la mitad de las consultas me empecé a sentir muy mareado. Era como si una energía desorganizada e intensa estuviese interactuando con mi cerebro, sacándolo de equilibrio. No quise decir nada y solo hasta que mis sensaciones sobrepasaron mi capacidad de control, comenté en voz alta. Hermano, me siento muy extraño y no sé si soy yo o es algo que estoy detectando. Son los incas, mi cariñoso. Hoy tendremos un enfrentamiento y ya están aquí. Además, continuó, estás recibiendo energía para poder soportar la lucha. Al terminar su comentario, escuché algo muy extraño. Era una especie de gruñido salvaje. ¿Oíste? Me preguntó el hermano. Sí, afirmé yo extrañado. Esos son los incas, preparándose para atacar. El hermano se refería a un evento que habíamos vivido 2 semanas antes, cuando la pareja de sudamericanos se había presentado para consulta. La mujer, una rubia muy atractiva, había visitado Brasil y le habían hecho un trabajo de brujería. Su compañero estaba muy alarmado y había comentado que su mujer actuaba en forma muy extraña y parecía poseída por una entidad oscura. La pareja había decidido venir el día de hoy y los incas eran las entidades que poseían a la mujer. Esperamos toda la sesión a la pareja, pero no llegaron. Mientras tanto, la desorganización energética persistió durante varias horas, acompañada de súbitos gruñidos. Tuve que comentar de nuevo mis sensaciones y al terminar las consultas le volví a preguntar a Cuauhtémoc. Hermano, ¿qué es lo que sucede? Ya te dije, mi niño, son los incas. ¿Tú sientes igual que yo? No, yo no siento eso. A mí no me afectan como a ti. Es que tú eres de acero. El hermano se asombraba mucho por algunos incidentes que tenían en común una absoluta ausencia de conciencia bondadosa. Cada vez que ocurría algo de ese estilo, siempre comentaba el acontecimiento haciendo énfasis que tal nivel era insostenible. Parecía penetrar en la naturaleza humana y todo el estereotipo con el cual trabajaba. Un cuchillo de monte, operaciones, una cama de cirugía, una luz tenue, estimulaba en el ser humano que penetraba al recinto lo que no era posible controlar y ocultar. Yo aprendía a su lado y veía como allí, entre sus manos, surgían los instintos, lo no resuelto, la porción animal de la conciencia. Así, cuando una señora obesa acompañada de su hijo se acostó boca abajo en la cama para ser intervenida de su columna vertebral y en un continuo grito se quejaba y quejaba, el hermano comentó que una madre no debía asustar de tal forma a su hijo y por lo menos tener conciencia de las consecuencias de su falta de control y ausencia de fe. El prestigio de Pachita era muy amplio y cada día la visitaban enfermos de regiones muy alejadas. Nueva York mandaba pacientes y la última operación de la noche fue de un muchacho llamado Caray, quien acompañado de su novia, una joven puertorriqueña, venían desde Nueva York especialmente para ver a Pachita. Me di cuenta que la energía que había estado recibiendo durante la sesión había tenido como propósito prepararme para esta, la operación más difícil de ese día. Armando platicaba con el hermano cuando anunciaron que Carey y su novia esperaban su turno. Me habían dicho que Carey tenía artritis y yo lo había creído. Cuando le pregunté al hermano si operaría a Carey de su artritis, se rió junto con Z como contestación. Yo todavía no diferenciaba los daños de las verdaderas enfermedades y la risa del hermano me hizo comprender que Carey estaba dañado. Cuando penetró al recinto con su novia, noté que esta última despedía vibraciones extremadamente sensuales. Su cuerpo era el de una felina y una bolsa negra que cargaba descuidadamente y que mantenía colgada en la posición de sus genitales la hacían aparecer como desnuda e incitante seductora. Ambos venían vestidos de blanco y eso resaltaba aún más el efecto que he descrito. El hermano hizo sentar a Carey en la orilla de la cama y lo miró fijamente. Después se frotó las palmas de sus manos
y con un movimiento rápido y en dirección a Carey, le lanzó luz mientras decía: Te ordeno que te presentes. Te exijo que aparezcas. Y si es voluntad de mi padre, que lo tomes por completo y si no, que salgas de su cuerpo. Carey, mientras tanto, empezó a oscilar su cabeza y de pronto a tartamudear. De su boca salían sonidos extraños similares a los de algún dialecto indio. Las palabras de Carey estimularon aún más al hermano. Esa no es la forma de tomar un cuerpo. Toma luz y déjalo. Te lo ordeno. Recibe mi luz y cambia. Aléjate de él y déjalo en paz. En ese instante sentí que Carey se iba a desmayar. Oscilaba y cabeceaba y tartamudeaba y sus piernas empezaron a temblar. Su novia, mientras tanto, respiraba profundamente y se quejaba. El hermano volvió a frotarse las palmas y a dar luz. Sal de ese cuerpo. Te lo ordeno por última vez. No fue suficiente y Candelaria empezó a lanzar bálsamo sobre nuestras cabezas y prácticamente empapó a Carey y a su novia. Por fin el hermano dio la orden de hacer una cadena de protección y todos, excepto Armando, nos tomamos de las manos. El daño estaba localizado en las rodillas de Carey. Este era maestro de karate y siempre se había quejado de dolores muy intensos en sus piernas. El hermano tomó el cuchillo de monte y abrió la rodilla derecha mientras Carey gemía de dolor y su novia lanzaba exclamaciones nerviosas. Sentí que debía salirme de la cadena y tomar las manos de Carey, pero no pude. Le dije que tomara mi brazo y lo apretó fuertemente. La operación seguía y los gemidos del muchacho indicaban un dolor intensísimo. Candelaria nos lanzaba bálsamo y el cuchillo penetró la rodilla izquierda. Yo me sentía muy energetizado y recordé que después de las consultas le había preguntado al hermano: ¿En qué forma yo te ayudo? Cuauhtémoc me había preguntado si alguna vez yo había visto un mar encrespado. Al responderle afirmativamente, me había dicho que la energía que daba durante las operaciones era como una ola gigantesca de un mar. Seguramente el hermano detectó mi nivel energético porque súbitamente me llamó y me pidió que sacara los daños. Me aparté de la cadena y le pedí a la gente que me había tomado las manos que las apoyara contra la pared para que esta última sirviera de continuidad protectora. Llevé mi mano derecha a la rodilla izquierda de Carey y junto a la punta del cuchillo sentí una especie de huesecillo alargado y terminado en punta. Lo tomé entre mis dedos y traté de extraerlo. No pude al primer intento y me enojé. Empecé a gritarle a aquel hueso y con un esfuerzo tremendo lo saqué de la rodilla. Armando se acercó con un papel negro y coloqué el daño en el interior del mismo. Ahora me acerqué a la otra rodilla y volví a sentir un huesecillo similar al otro, pero en el momento de palparlo se apartó de mis dedos. Parecía vivo y el hermano introdujo el cuchillo de nueva cuenta y volví a sentir la punta del hueso. Otra vez me enojé y le grité y con un tirón tremendo lo saqué de su lugar. Carey respiró profundamente y cesaron sus gemidos. Armando vendó las dos rodillas y yo acaricié la frente de Carey intentando tranquilizarlo. Cuauhtémoc se dirigió a la novia del dañado y le dijo que si ella quería podía curarla de su pulmón. La muchacha se negó diciendo que ella era santera y que podía curarse sola. A mí me extrañó mucho aquello y sentí que el daño de Carey tenía relación con su novia. Cuauhtémoc le habló a Carey. Tú eres un buen hombre y además eres medium. Tienes capacidad curativa y un médico de una época anterior a la de Cristo va a introducirse en tu cuerpo y va a curar utilizando tu materia. Debes aprender a comunicarte con él y dejarlo pasar a través tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Preguntó Carey. Debes aprender a meditar. La novia interrumpió la conversación y dijo que el día anterior el espíritu había aparecido y durante 4 horas había dialogado con ella. Cuauhtémoc no la atendió y siguió hablando con Carey. Debes colocar, le dijo, una flor blanca en la cabecera de tu cama y debes purificarte. Mientras Armando seguía vendando, el hermano se despidió de todos y se sentó junto al altar. Durante un periodo corto nadie habló y de pronto, después de varias convulsiones, el cuerpo de Pachita fue ocupado por una nueva entidad. Mala, mala,
Mala, decía en voz grave y entrecortada. Salte de aquí, vete. Después habló en mexicano puro y sentí que hacía burla de la novia de Carey. Por fin Pachita apareció y yo le pedí a la novia que saliera del recinto. Estaba seguro que ella tenía algo que ver con el daño y le pregunté a Armando su opinión. Estuvo de acuerdo conmigo lo mismo que Pachita, después de relatarle lo que había sucedido. Me sentía con la obligación de decírselo a Carey y no sabía cómo. Me acerqué a él y Armando me acompañó. Dile, me dijo Armando, que su camino es de luz y el de su novia no compagina. Ella necesita sexo, drogas y oscuridad. Él, en cambio, será ocupado por una entidad de luz, la que utilizará el 10% de su cerebro y le enseñará a curar. Carey no lo podía creer y me enseñó un collar que su novia le había regalado especialmente para aquella ocasión. Lo tomé y por poco pierdo el conocimiento. Se lo pasé a Armando y él sintió lo mismo. Este collar está trabajado, dijo con firmeza. Enseguida Armando colocó el collar en el suelo y con una botella de alcohol regó el contenido de la misma alrededor del collar y le prendió fuego. Luego hizo varias cruces con alcohol y también las prendió. Por último, bañó el collar con bálsamo y me lo dio. Las vibraciones negativas habían desaparecido. Dile, me dijo Armando, que se lo regrese a su novia y que no le diga nada de lo que comentamos acerca de ella, a riesgo de que si hace lo contrario, morirá. Caray me mostró otro objeto y me pidió mi opinión acerca de sus vibraciones. Está muy bien, le dije con seguridad. Ese me lo dio mi maestro de karate. Él me quiere enseñar a meditar y es un magnífico ser espiritual. ¿Cómo sientes la diferencia de vibraciones? Me preguntó enseguida. No lo sé, contesté. Simplemente la siento. Despedimos a Carey y le sugerimos no dormirse sino hasta después de las 12 de la noche. A la mañana siguiente, Carey me habló por teléfono a mi casa. ¿Sabes? Me dijo. Me estoy dando cuenta que mi novia tiene algo muy negativo, pero la quiero tanto que la estoy convenciendo de ser operada por el hermano. Ojalá y logres convencerla, le contesté. Eso solucionaría el problema y así no tendrán que separarse. Gracias por todo, se despidió. Y te juro que cuando venga el médico y yo aprenda a curar, haré algo por ti. Capítulo 5. La muerte del Papa. Estar en la creación de la experiencia es trascender toda dicotomía. Eso mismo soñé una noche. Me lo decía John Cook y yo lo escuchaba con tal atención que mi sueño se trasladó a un plano de materialización. 2 días después soñé que alguien me iba a regalar una revelación extraordinaria cuando un par de manos tomaron mi cuello para intentar ahorcarme. Me desperté y vi el reloj. A esa misma hora, el Papa Juan Pablo I moría envenenado. Digo envenenado y no de un ataque cardíaco, porque así me lo dijo Cuauhtémoc. Después de la operación de Carey, este decidió separarse de su novia y la envió a un hotel. La muchacha me habló una tarde angustiada, confusa y llena de temor. Me pidió asilo en mi casa y yo accedí. Me contó de los santeros y de sus ceremonias llenas de sacrificios de animales, tambores danzantes y rituales exóticos. La convencí de ir a operarse con el hermano de una serie de dolencias que eran claro testimonio de daños. Durante los días que viví en mi casa, sentí que un fuego me quemaba el pecho y esperé expectante el día de la operación. Cuauhtémoc se negó a intervenirla. Ella es gran sacerdotisa de los santeros y está entregada de por vida, me dijo muy serio. No puedo intervenir en esos menesteres, añadió con firmeza. Se lo comuniqué a la muchacha y ella y su novio decidieron regresar a Nueva York. 2 días después moría el papa y a mí me quemaba el pecho. Pachita tampoco se sentía bien. Había ido a Toluca en compañía de sus hijos y en el camino su presión sanguínea había subido hasta 240 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede en el mundo? ¿Que todo parece dirigirnos a una crisis? Me pregunté el miércoles al entrar al recinto de operaciones. Pachita había decidido descansar de las consultas y se habían programado pocas operaciones para la noche.
Nos preparamos para operar y la sesión transcurrió sin mayor percance. La niña sobreanestesiada ocupó la cama de operaciones para ser intervenida de nueva cuenta en su cerebro. Se paró por sí sola de su silla de ruedas y yo me asombré de su increíble desarrollo y crecimiento. En unas cuantas semanas había aumentado 10 centímetros de estatura y casi parecía un gigante para su corta edad. El cuchillo de monte penetró en su cráneo. Capítulo 6. El daño de Armando. El viernes siguiente llegué temprano a la casa de Pachita. La gente hacía cola y después Memo me dijo que de 76 consultas, el hermano solo había aceptado 20. Mi pecho ya no me quemaba y me acerqué al hermano para saludarlo. En el nombre de mi padre, yo te saludo. En el mismo nombre, yo te respondo, me contestó el hermano. ¿Cómo estás, mi cariño? Muy preocupado por la muerte del papa. Lo mataron, Jacobo. Murió envenenado y es una señal. Está dicho que antes del final, los patriarcas de las iglesias perecerán. Primero fue el de la ortodoxa y ahora es el papa. Yo no había oído que el jefe de la iglesia rusa ortodoxa muriera, pero era cierto. Con una separación de un mes, dos líderes religiosos habían fallecido y eso no era coincidencia, como nada lo es. Ojalá, pensé, que la luz venza sobre la oscuridad. Me paré junto al hermano y lo acompañé durante las consultas. Como siempre, era asombrosa su capacidad bondadosa y su amor, la forma en que el ser humano le era transparente y su capacidad de reconocer enfermedades, problemas emocionales y ataduras. Siempre me dejaba con una sensación de perplejidad y al mismo tiempo me confirmaba que a pesar de estar confinados dentro de un cuerpo, nuestros pensamientos afectan el espacio y son detectables por quienes han adquirido la capacidad de ver. En mi labor como psicofisiólogo, había llegado a la conclusión de que el cerebro crea un campo energético que interactúa con la organización del espacio, por lo que todos vivimos imbuidos y somos parte de una red energética que nos comunica y nos entrelaza en una unidad concebible teóricamente para mí y vivencialmente para Cuauhtémoc. Ahora veía que no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo crea y participa de esa red. Pero confieso que tales cuestiones energéticas son solo una aproximación lógica restringida y con esa misma capacidad tienen poder y capacidad de explicar. Lo que realmente ocurre trasciende cualquier intento humano de explicación, y lo que iba a ver más adelante me lo confirmaría una vez más. Armando tenía un daño que se manifestaba por dolores muy intensos en su bajo vientre y en su pierna derecha. Era el 17º desde que había empezado en la obra del hermano y hoy sería la 17ª operación a la que sería sometido. Cuauhtémoc le había pedido traer una aguililla y después de nuestra conversación acerca de los líderes religiosos, el hermano le preguntó acerca del animal. Está afuera, dentro de una caja, le contestó Armando. Cuauhtémoc, en el cuerpo de Pachita, se dirigió hacia el águila y la sacó de su caja. Las garras del animal se aferraron a su antebrazo y lo hirieron. Cuando pudimos separar el ave del cuerpo de Pachita, noté varios orificios en el brazo de esta. Mira, me dijo, esta águila tiene dentro al ser que molesta a Armando. Y la prueba es que de las heridas que le hizo a mi materia no brota sangre. Era cierto. A pesar de que las uñas del animal se habían introducido en el antebrazo, dejando huellas terribles en el mismo, no brotaba sangre de las mismas. Recuerda, hermano Jacobo, me dijo Cuauhtémoc, cuando un animal hiere y no brota sangre de las heridas que produce, eso significa que el animal tiene un ser dentro. Recordé uno de los procedimientos que don Lucio utiliza para limpiar casas. Hace una mezcla de hierbas y las enciende para llenar de humo las habitaciones, y en casos graves utiliza lo que él llama seguros. Estos generalmente son gallos que se entierran en las entradas de la casa y que se tragan los daños. También recordé lo que la novia de Carey me había descrito de las ceremonias de los santeros. Estos sacrifican animales después de un ritual en el que las bestias se apropian de los espíritus que se trabajarán en la ceremonia. A ver, hermano Jacobo, me dijo quisquillosamente Cuauhtémoc, ¿cómo explicas esto? Se refería a la ausencia de sangre de sus heridas.
Yo creo, empecé diciendo con inseguridad, que el animal tiene dos campos energéticos interactuantes y que la resultante de ambos cierra los poros de la piel de la víctima. Y bueno, continué. La verdad es que mi lógica no alcanza a explicar esto ni nada de lo que he visto aquí. El hermano me miró con atención y me dijo que yo había cambiado mucho. Era cierto. Jamás me había sentido igual y mis procesos de pensamiento habían trascendido todo deseo de explicación concreta. Creía en Dios y tenía fe, y por fin había aceptado la supervivencia de la individualidad después de la muerte corporal y todo lo que esto último implicaba. Deseé decirle al hermano que lo que más me había cambiado era su bondad y la de Pachita, y la aceptación de la individualidad permanente. El aquí, el allá y el más allá son lo mismo, me dije para mí, recordando una frase memorable de don Lucio. Cuando me lo había dicho no lo había entendido, y ahora ya era parte de mí. Si nos conservamos como individuos, es necesario fortalecer nuestra identidad. Si continuamos con nuestra labor, es necesario trabajar en lo más elevado. Si seguimos siendo, debemos hallar en nuestro interior la belleza y trabajar en su mantenimiento, continuidad y fortalecimiento. Quise decir todo eso en voz alta, pero solo hacerte a murmurar un sí, sí, he cambiado. El hermano sabía lo que había pensado y me lo confirmó con una observación. Ahora tienes la fuerza, me dijo. No permitas que nadie te haga dudar de lo que has visto y tú tampoco hagas lo mismo con tu prójimo. Sé fuerte y mantén tu propio yo frente a cualquiera. Así lo había hecho últimamente con tal convicción que me extrañaba como antes era tan fácil que alguien me hiciera caer. Así lo haré, le respondí con firmeza. Estábamos en las consultas y nuestro diálogo salpicaba los momentos en los que alguien salía del recinto y el próximo enfermo penetraba al mismo. Cada vez era más fácil que yo me introdujera a la vivencia atemporal y el recinto y las consultas y sobre todo las operaciones me estimulaban ese estado en el que lo único que existe es un presente eterno. Una mujer que había sido operada de sus ojos se acercó a Cuauhtémoc. Este me pidió mi linterna y alumbró los ojos de la señora. Estos eran verdes y difusos. La mujer dijo haber empezado a ver después de la operación, pero todavía sin detalles. El hermano extendió su brazo derecho y con la palma de su mano hacia arriba pareció esperar una materialización. Yo no noté nada concreto, pero la mano se movió en dirección a los ojos y pareció inyectar algo en ellos. La mujer reportó un incremento de luz y el hermano le dijo que pronto podría ver con detalle. En ese momento y por una asociación extraña, recordé que el hermano era incapaz de distinguir el lado derecho del izquierdo. Yo me había preguntado la razón de esto y había pasado desde la consideración de una comunicación interhemisférica absolutamente fluida en el cerebro de Pachita con la consiguiente mezcla de lo espacial con lo aespacial, de lo fantástico con lo lógico, de lo matemático con lo puramente intuitivo, hasta la consideración de ausencia de espacio en el hábitat del hermano con la consiguiente ausencia de referencias direccionales. Yo no dudaba que el cerebro de Pachita tuviera absoluta fluidez de transmisión de señales callosas interhemisféricas y que el hermano viviera en una dimensión que trascendía el espacio, pero ambos pensamientos no eran suficientes para explicar la confusión direccional. El siguiente paciente interrumpió mis pensamientos. Era un hombre adulto con expresión muy preocupada. El hermano lo conoció y al verlo se emocionó y se entristeció. Querido hermano, le dijo, ¿por qué estás en ese estado? Debes levantar tu vista y salir del orificio en el que te han metido. Sé que es por una mujer y sé cuánto te duele. A mí mismo me lo hizo la Malinche. Recuerda su traición y mi dolor. Pero a pesar de eso me levanté y con el alma rota, pero con voluntad de hierro, hice frente al invasor y defendí a mi pueblo. Estás triste y no ves futuro, pero yo te digo que existe y muy bello, y debes levantarte y andar recto. Tú eres muy luminoso y nada debe hacerte caer. Pon tu voluntad al frente y álzate,
Ofrece tu pecho al destino y no dejes que algo así te derrumbe. El siguiente enfermo había sido abandonado por su mujer, llevándose a sus 5 hijos con ella. Cuauhtémoc se ofreció para visitar a la hembra y hacerla entrar en razón. Iré en espíritu, y tú mientras tanto espera. Antes del inicio de las operaciones, le pregunté a Cuauhtémoc acerca de la traición de la Malinche. Se emocionó con los barbados, me dijo. Así son las mujeres cuando les falta centro. D. Vino a informarle el hermano acerca de la lista de operaciones y éste le pidió que las dividiera en las de ojos, líquidos y sangre. Así debe ser el orden, hermano D. Yo observaba todas esas maniobras y de pronto tuve la sensación más bella de familiaridad y ritual que recuerde. Siempre sucedía lo mismo. D venía y luego el hermano preguntaba por R y ella venía trayendo los órganos para ser injertados y otras cosas que no he alcanzado a saber para qué son. Me sentía en mi hogar y la sensación de orden, tradición y ritual me envolvió como un perfume magnífico. La primera operación fue de ojos. Una muchacha joven se sentó en la silla del hermano. Me coloqué detrás de la silla y tomé la cabeza de la muchacha entre mis manos. Me sentí instantáneamente luminoso y energetizado. Volté a ver al hermano y le dije que lo quería mucho. No entendí lo que me contestó y el resto de la sesión me mantuve con una sensación continua de alegría y paz. Después de varias operaciones de líquidos en niños, trajeron una muchacha joven. El hermano la vio y le preguntó por qué deseaba morir. La muchacha había sufrido un accidente de automóvil y había quedado semi-paralizada. Odiaba aquella ocasión y maldecía al chofer del automóvil accidentado. No quiero vivir, le dijo el hermano. No hago nada que me guste ni nada me satisface. El hermano la confortó y después, en un tono serio, la regañó. Quien sufre una enfermedad debe ser paciente, porque de otra forma no se cura. Debes dar gracias a Dios que te conservó viva y dejar recriminaciones y maldiciones, porque vuelven a uno y es no respetar la vida. La muchacha tenía enfermo un riñón y el hermano injertó un riñón de cadáver en sustitución del original. Yo ya había visto tantas operaciones similares que no me asombré y lo consideré natural. El siguiente paciente era un famoso músico norteamericano. Su cuerpo flácido vivía en una silla de ruedas paralizado de todos sus miembros. Era la segunda vez que lo veía y en esta, como la anterior, llegó acompañado de una comitiva muy ruidosa. Cuauhtémoc lo obligó a pararse de la silla y dar algunos pasos, ayudado de su hijo y una amiga. Vamos a quitarle un tumor de su pulmón, dijo Cuauhtémoc después. Lo acostamos en la cama y el hermano hizo una incisión en su costado posterior derecho. El músico dijo que ya no sentía agua en su pulmón y pidió permiso para hacer una pregunta que yo traduje. ¿Pachita ha vivido varias vidas? Por supuesto, contestó el hermano, igual que todos nosotros. Al salir, le dije al hermano que siempre había sentido una diferencia entre los norteamericanos y los mexicanos. Así es, me confirmó. Los americanos son más sucios. La operación de Armando se había retrasado 2 semanas y estaba programada para el final de la sesión de hoy. Jamás me imaginé lo que vería y me preparé para la intervención de Armando de la misma forma en la que me preparaba para los demás. Obviamente, sin embargo, había una diferencia de sentimientos. Sentía hacia Armando un cariño muy especial y una cercanía de hermanos. A pesar de que el hermano lo había operado otras 16 ocasiones, sentí un poco de nerviosismo en Armando. Lo acostamos boca arriba y como broma le di las mismas instrucciones que a otros enfermos. Relaja tu cuerpo, respira profundamente y reza. Cuauhtémoc pidió una cadena de protección y Candelaria, el cuerpo de Pachita y yo nos introdujimos en su centro. El hermano pidió a Dios por fuerzas y después abrió el vientre con las tijeras. Enseguida hizo una incisión de 15 centímetros con el cuchillo. Armando no se quejaba y controlaba su dolor a través de respiraciones profundas. El hermano empezó a hurgar en el interior del cuerpo y a medida que profundizaba en el vientre lanzaba exclamaciones de asombro.
En cierto momento dijo que allí, adentro, había exactamente lo que Armando más aborrecía. Me pidió mi mano y me hizo tocar algo alargado y de una consistencia repulsiva. ¡Sácalo, Jacobo, sácalo! Yo empecé a tirar de aquello mientras Cuauhtémoc chiflaba. Era el mismo chiflido que yo había oído en una ocasión cuando el hermano se enfrentó con una entidad oscura proveniente de Brasil. Yo había interpretado el chiflido como un medio para alejar la oscuridad, pero después de su operación, Armando me explicó que así llamaba Cuauhtémoc a su ejército en casos de gran peligro. Y aquello no era para menos. A medida que yo sacaba la cosa alargada, me daba cuenta y después confirmé que era una víbora. ¡Hipnotiza esa víbora!, me ordenó Cuauhtémoc. Algo se apoderó de mí, sentí una fuerza sobrehumana y le empecé a hablar al animal. Viborita, Viborita, vas a salir, Viborita. Tiré y aquello no terminaba de salir. Por fin saqué el extremo de la cabeza de la víbora y se la entregué a Candelaria, quien la recibió en un papel negro. Miré de reojo al animal y noté sus movimientos. Era repugnante e increíble haber sacado una víbora viva del vientre de un ser humano, pero así era. Respiré profundamente mientras Candelaria vendaba a Armando. La cadena de protección seguía en su lugar y súbitamente el hermano llamó la atención de Candelaria. ¡Cuidado, cuidado, que se escapa! La víbora había salido del papel y se dirigía hacia Armando. Con un movimiento rápido, Candelaria la atrapó y la guardó en el papel negro de protección. La sesión había terminado y después de que Pachita regresó a su cuerpo, todos descansamos. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y atrapó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, 1 y 2. Murmullos del silencio. El observador es independiente, pero aquí ve a través de la lente de la actividad neuronal. El único equilibrio es la libertad. La inmortalidad no requiere ser buscada. Se encuentra dada desde siempre. Por ello, la responsabilidad es alimentar de belleza al espíritu. La búsqueda es la armonía. El encuentro es con el ser esencial, aquel que trasciende cualquier impresión sensible. El mayor misterio es la experiencia. No existe el azar, no se toman decisiones. Todo está entrelazado dentro de una red hipercompleja de relaciones. El mundo es una matriz de interacciones entre conciencias. Todo es señal, enseñanza para el que sea capaz de despertar. Ninguna palabra que alguien nos comunica es azarosa. Todo funciona en dirección a la plenitud consciente y todo es lección por aprender. En el punto final somos un solo ser. La experiencia religiosa es la plena aceptación de la existencia de un orden trascendente en el que no cabe el azar. Si la cuarta dimensión es el eterno presente, la quinta es las relaciones humanas. La conciencia es el todo en cada instante del presente. Cuando la conciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es. En última instancia, todo es manifestación de la estructura cerebral, la que a su vez es un modelo de todo el universo. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. Cada imagen, sonido, sensación táctil, sabor, contiene todo el conocimiento.
Siendo cada uno de nosotros la representación del estado total del universo en un instante dado, no se puede más que asegurar que nuestra esencia es la perfección. El cerebro es el matraz cabalístico del ser. El observador es una personita que se escandaliza por las estupideces que el cuerpo hace. El mundo real se localiza más allá del pensamiento. Desde un punto de vista lógico, todo puede llevarse al sinsentido. Por ello, la verdadera vida trasciende la razón. En el despertar se van abandonando antiguas ilusiones hasta encontrar lo incambiable, lo sin nombre, lo eterno. El encuentro con uno mismo es la eternidad. Ningún placer temporal se acepta como real cuando el ser se ha visto a sí mismo. En un nivel de conciencia se habla con el hombre, en otro con el mundo, y cada sonido adquiere significado. Este es el verdadero sentido de la sincronicidad. El diálogo total con el mundo trasciende toda lógica estructurada y es una función del verdadero observador. La sincronicidad siempre está, solo se requiere despertar para darse cuenta de su existencia. Nada que no provenga de la experiencia directa puede ser considerado como verdadero conocimiento. La libertad interna es esencial para reconocer la sabiduría del universo. Sin ella, todo se introduciría a una estructura limitante. Todo es transformación y el pensamiento aparece desde la primera interfase del espacio con el cerebro. Al ponernos en contacto con un nuevo nivel de la realidad, tendemos a vislumbrarlo a través de la lente de nuestra historia personal. Lo que es en sí mismo no puede ser conocido mientras no se trasciende la genética y la historia personal. Los símbolos, el lenguaje, el pensamiento y la experiencia en sí dependen y están dados por las morfologías energéticas de campos en interacción. En el silencio está la respuesta. El asombro de la creación de la experiencia es el asombro por todo. Bella energía es el pensamiento en la esencia, bella porque conecta con el ser. La conciencia de unidad con el todo se puede adquirir como se adquirió la unidad corporal. El bebé lanza una orden y su brazo le contesta. El chamán lanza una orden y las nubes le contestan. Unidad de cuerpo y unidad del todo. Pero también la unidad se adquiere por el pensamiento. Cualquier objeto es un proceso y un pensamiento. Todo se transforma a través nuestro y adquiere forma. Por ello, el amor es la creación más absoluta. Sentirse siendo es el mejor de todos los sentimientos. Al caminar, nos pisamos a nosotros mismos. Fin.